Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Te alaba mi corazón, Señor. Ezequiel capítulo 33. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Ya lo tienen, Zabaleta, ya lo tienen, Andalucía. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 33. Mientras lo busca, yo voy a empezar leyendo. Dice la palabra del Señor: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viniere, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será. Voy en el versículo 5. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero yo demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. La palabra atalaya significa centinela, significa vigilante, alguien que está allí para dar aviso a su pueblo, o aquellos que están confiando en que este hombre podrá ser ese vigía. Mire la palabra vigía, alguien que puede ver. Las personas que vigilan son videntes, que transmiten eso que está llegando al pueblo como algo que los puede acabar, como una amenaza para los que puede avisar, o como una gran bendición puede avisar. Amén. Este hombre, Ezequiel, fue llamado por Dios como un vigía, como una atalaya. La iglesia de Jesucristo en este tiempo ha sido llamada por Dios para ser atalayas, para ser vigilantes, escúchenme, para ser vigías. Y la responsabilidad del atalaya está consistente en ver y en advertir. Escuche esto. La responsabilidad del atalaya es consistente en ver y en advertir. Amén. Amén. La responsabilidad es estar atentos a todos los acontecimientos mientras que el pueblo reposa. Así es. Esa es la responsabilidad, pero su compromiso es advertir y tocar trompeta a las personas que están allí confiando en ese vigilante. Es un compromiso primeramente con Dios, y es un compromiso también social, porque es necesario que el prójimo lo esté escuchando y que pueda encontrar ese mensaje.
¿Qué dice la palabra del Señor aquí en Ezequiel 33? Pues habla de que si aquel vigía que ha sido llamado, que ha sido designado para estar allí de vigilante y anunciar, tocar la campana en el tiempo del ataque, no puede ver, y si lo ve, no lo anuncia, aunque las personas que están allá adentro no caigan en condenación o en muerte, esas personas y todo lo que les ocurra a ellos va a ser nuestra, escúcheme bien, nuestra responsabilidad. Y la palabra del Señor dice, nos lo va a demandar. Sí, Señor. Lo consecuente a ello es que hay que dar un aviso, tocar una trompeta. Y cuando se toca esa trompeta, es necesario, porque cada sonido de trompeta en el argot militar tiene un significado, es dar el mensaje correcto. Ahora, si anunciamos el mensaje correcto, pero el pueblo sigue adormecido, entonces la sangre y las consecuencias que reciba ese pueblo adormecido no van a ser responsabilidad de la persona que avisó. El atalaya. El atalaya se compromete con ver y estar atentos, y se compromete con anunciar el mensaje correcto en el momento correcto. Pero no es responsable el atalaya de la decisión que tome el oyente, de la respuesta que le den a su aviso. ¿Aló? Amén. Amén. Entonces, cuando el pueblo de Dios, para el pueblo gentil que es la iglesia, anuncian que este es el tiempo oportuno de arrepentimiento, que vienen acontecimientos que van a depurar la tierra y que es necesario que mientras Dios sea hallado, ellos lo vengan a buscar de manera diligente, y la gente no lo hace. Todo aquel que reciba juicio de Dios lo recibirá por sus pecados, pero no el atalaya, la iglesia, por no avisarles. Así es. No sé si soy claro, pero cuando yo aviso el evangelio es para que las personas puedan escuchar y responder a ese aviso. La Biblia dice en Mateo capítulo 11 y versículo 5, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y lo dice Jesús un sinnúmero de veces. El que tiene oídos para oír, que oiga. A la gente se le permitió escuchar el toque de la trompeta. A la gente se le permitió escuchar el evangelio del reino. Y nosotros fuimos escogidos para que fuéramos esos anunciadores de eso que habría de venir. Pero la gente no quiere oír. Las personas están ocupadas. La gente no quiere escuchar las consecuencias que van a tener por sus pecados. Así que no es nuestra responsabilidad la respuesta del oyente. Para nosotros es cumplir con el llamado que nos hizo el Señor. En Marcos capítulo 16, versículo 16, que dice: ir y predicar el evangelio. Dice Marcos 16, 16, al que creyere será salvo, y al que no creyere será condenado. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice eso. Al que creyere será salvo, y al que no creyere será condenado. Eso exime a la iglesia de su responsabilidad como atalayas. Anunciamos a nuestros amigos, anunciamos a nuestros vecinos, anunciamos a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, en la facultad, en el colegio, en la secundaria. Claro que sí, pero cuando la iglesia calla, cuando la iglesia se refugia, cuando la iglesia no anuncia el mensaje correcto, toda la sangre de esas personas y la consecuencia de sus pecados afectará a aquel
que cometió el pecado y a nosotros que no lo anunciamos. Este es un mensaje serio para la iglesia. Amén. Porque este es el tiempo en donde se empiezan a cumplir muchas más cosas que las que hasta hoy ya se han cumplido y están escritas en las Sagradas Escrituras. Amén. Nosotros somos responsables de predicar un mensaje. Y tiene que ser el mensaje correcto, el mensaje del evangelio del reino de los cielos. Amén, amén. Amén. Ahora leamos Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Amén. El Señor le dice a Ezequiel, luego de darle la responsabilidad de anunciar cuando la espada venga, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Gloria a Dios, hermanos queridos. Permítanme un poco, me seco acá. Con esto se manifiesta el hermoso y el precioso amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Escuche bien, comprenda. Diles, dijo Dios, que no quiero la muerte del impío. El impío es aquel que no ha conocido la piedad. El impío es aquel que no ha conocido el evangelio. El impío es aquel que nunca ha podido escuchar la palabra del Señor y continúa en su camino de maldad. Pero el Señor parece que suplicara a través del profeta diciendo, volveos de vuestros malos caminos. En otras palabras, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepiéntanse, la palabra que dice hoy, en este día, la iglesia, porque es la palabra que estamos recibiendo de Jesucristo. Arrepiéntanse de sus malos caminos, conviértanse a los caminos de Jesucristo. Sin embargo, la gente, aunque Dios pregunta, ¿y por qué habrán de morir? O sea, ¿por qué habrán de condenarse si hay una puerta abierta llamada arrepentimiento? Hay una puerta de par en par llamado el amor de Dios en sus misericordias. Nuestra fe en Jesucristo, una fe permanente, una fe incansable, una fe constante en Jesús y en su obra de la cruz, harán que nuestra vida cambie su forma, cambie su esencia, cambie todo a la manera en que Cristo quiere que vivamos. Amén. Amén. El versículo 12 dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Amén. Allí está de manifiesto, escúchenme, la razón de la justicia humana. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de nuestras propias justicias? Dicen, todo lo que ustedes consideran justo, todas sus excusas para mí son como de inmundicia, dice el Señor. Entonces razonamos la justicia de Dios con los acontecimientos presentes y decimos, ¿dónde está Dios en esta hora? Y decimos, no es justo que ocurra esto o que ocurra aquello, porque estamos evaluando a partir de nuestra propia intelectualidad. Pero la justicia de Dios, la divina, va mucho más allá. Leamos el versículo 17 que dice, luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que es recto. Y encontramos a miles de decenas de millones de personas que han escuchado el evangelio y se burlan del evangelio y están
apropiándose de unas leyes personales, apropiándose de una estructura personal, de unos reglamentos personales, excluyendo la justicia, la voluntad y los estatutos de Dios. Y así no podemos conseguir el aval de nuestro Señor para la salvación de nuestras almas. Es imposible, porque la justicia divina habla que aunque el impío haya pecado 1000 años, si en el último de sus días se arrepiente con toda integridad y confiesa a Jesucristo como Salvador, este será salvo. Amén. Pero también dice la justicia de Dios, no la de nosotros, que aunque andemos muchos años caminando en el Evangelio del Reino y en el último de nuestros días encontramos que regresamos a nuestros malos caminos y no hay arrepentimiento en nuestro corazón, pues entonces nos alcanzará el pecado. Para la salvación no hay que nos alcance nuestro pasado. Amén. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos y amigos? Que cuando una persona se arrepiente, su pecado no le será tropiezo, ni todo lo que haya vivido hasta ese día. Pero todo lo que vivió en Cristo, si decide este hombre o esta mujer regresar a sus andanzas anteriores y renegar del amor de Dios, pues entonces tampoco le será contado. Esa es la justicia de Dios, que es para nosotros justa, que es para nosotros correcta o incorrecta. Eso no tiene ninguna validez delante del trono de Dios, porque Dios es sublime y por encima de Dios no hay nadie superior a Él. Amén. Así es que Él es el que hace la legislación y el que la hace cumplir. Es su ley, porque este es su universo que creó con su palabra y con sus manos. Nosotros no le podemos decir a nuestro hacedor, hazme así o hazme asá. Él hace lo que Él quiere y en ello hay justicia, porque Él es creador de su ley, ejecutador de su ley y legislador también de ella. Amén. 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 No se me quedaron. ¿A dónde se me quedaron? Cuando nosotros miramos a Dios para cuestionar sus juicios, cuando nosotros miramos al Señor para cuestionar lo que está ocurriendo en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestra familia o en nuestro planeta, nosotros somos los que estamos equivocados, porque siempre decimos, no es justo el camino del Señor. El camino de nosotros, dice la palabra en el verso 17, es el que no es justo. Nunca tendremos la razón si rivalizamos con la voluntad de Dios. Así es. Nunca tendremos la razón a menos que estemos de acuerdo con los designios del Señor. Y por eso existe una convicción en el cristiano. Y por eso existe una convicción en la iglesia del Señor. Porque estamos de acuerdo con su voluntad. Y al estar de acuerdo con su voluntad entendemos que solamente este tiempo es parte de un gran propósito de salvación para la humanidad. La palabra del Señor dice, versículo 11 y 12, no quiere el Señor que el impío se condene. No es eso. Pero la gente no quiere razonar con Dios. La gente no quiere tener ese consenso entre lo que siente, piensa y lo que Dios le anuncia a través de sus profetas, a través de la iglesia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora veamos lo siguiente. Nosotros somos responsables de anunciar un mensaje, pero ese mensaje tiene que ser el correcto, en el momento preciso. Nosotros no podemos anunciar un evangelio diferente que el evangelio que Dios en Marcos capítulo 16 y verso 15 nos pidió que anunciáramos. Un evangelio de misericordia tras el arrepentimiento de la humanidad. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay fe en Jesucristo y en su obra de la cruz, no hay salvación.
Si no hay una vida que permita que el Espíritu Santo la guíe, pues no hay preservación de la salvación. Amén. Una persona puede enamorarse de Jesús, puede caminar años con Jesús y no haberse convertido. Así que un día regresa a sus andadas antiguas y entonces lo atrapa aquel día de su muerte o aquel día del arrebatamiento y no entrará entre los que el Señor alcanza, aunque haya militado. Amén. La palabra del Señor nos dice que tenemos que anunciar lo siguiente. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Romanos capítulo 8 y versículo 1. ¿Qué dice la Escritura? Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escúcheme bien. Si a usted le falta amor por su mamá, si a usted le falta amor por su esposa, si a usted le falta amor por su hijo, si a usted le falta amor por el prójimo, es porque usted, aunque esté en la iglesia, todavía no ha convertido su corazón completamente al Señor. Amén. Amén. Porque la Biblia dice, ¿qué dice? Dice: en esto nos conocerán, en que se amen los unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Qué más dice la Escritura? La Escritura dice: el que está en Cristo no tendrá condenación. Romanos 8:1. Está una palabra en el tiempo presente, no en el tiempo pasado, ni en el tiempo futuro. Todos los días de nuestra vida debemos observar un comportamiento digno de aquel o de aquella que ha nacido del Espíritu Santo, de aquel que ha recibido esa gracia especial de volver a nacer, pero esta vez bajo los preceptos y bajo la genética del mismo Jesucristo. Amén. Parámetros de Jesucristo. Amén. Jesús no odió a su padre. Jesús no odió a su hermano. Jesús no habló mal de las personas. Jesús no tuvo un corazón no perdonador. Jesús vivía bajo los parámetros de su Padre porque el Espíritu Santo habitaba en él. Amén. Así que alguien que nació de nuevo, alguien dentro de la iglesia que se considera salvo, no tiene por qué tener rencor con su padre, tener rencor con sus hermanos, tener rencor con su esposo, ni con ninguna persona. Es alguien intachable, irreprensible, porque ha cambiado, porque se ha vuelto de sus malos caminos. Amén. Nosotros, la iglesia, tenemos que conservarnos así, porque recuerden, Jesús comenzó a hacer y luego a enseñar. Nos llamaron para dar una enseñanza, pero antes de esa enseñanza debemos convertirnos para poder dar un testimonio coherente entre lo que predicamos y lo que las personas, aún nuestros familiares, reciben de nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces se condena a aquel que puede estar muchos años en una congregación y hasta predicar. ¿No me creen? La Escritura dice que en una ocasión todos estuvieron presentándose delante del Señor en aquel día y dijeron: Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. ¿Y qué contestó Jesús? No los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta? Que no es suficiente con estar dentro de una congregación. Es necesario que Cristo y su Espíritu habiten en nuestro corazón. Amén. Todos los días de nuestra vida. Amén, amén. Todos los días de nuestra existencia. Y ese sí es un gran mensaje para todos aquellos que aún no se convierten. Amén. El que era drogadicto ya no lo es más. El que era ladrón ya no lo es más. La prostituta se ha convertido en una dama. Óyeme, por el Espíritu Santo del Dios vivo. Amén. Que ahorita le sirven con su vida a Jesús. Eso es un testimonio y eso es un verdadero mensaje. Y luego sí, comenzamos a hablar. Amén. En Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 12, el segundo punto donde dice: y aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Ahora, necesitamos una conversión diaria.
todo el tiempo ir presentando nuestras áreas débiles al Señor y permitirle al Señor que trabaje en ella. Muchos rendimos nuestra vida al Señor, pero resistimos ciertas áreas donde le decimos al Espíritu Santo y a Cristo: aquí no entren todavía, porque todavía amo la musiquita vieja, porque todavía me gusta decir aquellas palabritas, porque todavía me gusta ir a ciertos sitios. Entonces dejamos la plenitud, el completo de la integralidad de Cristo en un stand-by, en un espere que luego lo hago. Y entonces la palabra del Señor dice: mire aquel que está firme, mire aquel que está firme, que no caiga. Bueno, ¿y qué le decimos nosotros a la gente? Le decimos: arrepiéntase. ¿Cuál es el mensaje de este tiempo? Arrepiéntanse. Si nosotros no lo hacemos, pues no completamos la misión para la cual Dios nos ha llamado y nos ha comprado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos la responsabilidad de dar un mensaje, el mensaje correcto y en el tiempo correcto. Amén. Somos responsables de avisarle a nuestro prójimo que todos estos acontecimientos no son más que un campanazo de alerta, de llamado de atención al mundo para que abandonen ya esos amores a los placeres y se vengan y se enamoren de Cristo. Amén. Pero no somos responsables, aunque la gente escucha el mensaje, de la decisión que toma el oyente. Porque la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Si usted no quiere oír, si usted no quiere ver que lo que está ocurriendo es un juicio de Dios, entonces no es mi responsabilidad ni la de ninguno de los miembros de la iglesia. Nuestra responsabilidad es estar atentos y ver la amenaza y advertir tocando la trompeta como parte de un compromiso divino y de un compromiso social. Amén. Amén. La iglesia ha sido desestimada de los gobiernos. La iglesia ha sido desestimada de la sociedad, cuando es la única que puede, por el Espíritu Santo, traer una restauración a las familias y una restauración social. Porque somos tema que no nos interesa, porque somos tema que es poco importante. Pero hoy, en este tiempo, la iglesia cobra relevancia, y el llamado a ser vigías y a ser tocadores de esa trompeta del Señor se vuelve relevante y se está haciendo muy vigente en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero predicar un mensaje, hermanos, de esa categoría, predicar un mensaje de esa envergadura y de esa importancia, que choca radicalmente con el comportamiento cotidiano del mundo, hace que en muchas ocasiones se nos tache de personas molestas, se nos tache de personas fanáticas, se nos tache de personas que están desocupadas, se nos tache de personas inoportunas con ese tema. Si hay cosas más importantes, vamos, vete a tu casa. Se nos toma también porque la palabra del Señor es una sátira. Satíricos, así nos dicen. ¿Sabe? A Jeremías le pasó algo parecido. Vamos a leer en Jeremías capítulo 20, versículo 7. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Amén. Amén. Leamos Jeremías capítulo 20, versículo 7. Dice: me sedujiste, oh Señor, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del
del Señor me ha sido para afrenta y para escarnio cada día. Y dije, pues ya no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de sufrirlo y no pude. Bendito sea el Señor por esa palabra que nos levanta y nos anima. Jeremías es un hombre que Dios llamó como profeta. Estuvo el profeta anunciando, y todo lo que recibía del Señor eran palabras de juicio, porque el pueblo estaba completamente distraído de todas las cosas. Estaban distraídos todo el tiempo. El pueblo del Señor, el pueblo de Israel, no capturaba el mensaje. No querían las bienaventuranzas, no querían las promesas, no querían las cosas de Dios. Cuando Dios envió a su profeta, cuando Dios envió a su vidente a anunciar a su vigía que iban a haber tiempos difíciles, que iban a traer juicio de parte de Dios, la gente a este vigía se burlaba de él. Dice la palabra del Señor, cada día he sido escarnio y cada quien se burla de mí. La iglesia del Señor ha sido objeto de burla por cómo se visten, por cómo actúan, por cómo no aprovechan las papayas que da la vida, por cómo son distintos de la corriente y del sistema de este mundo. Han sido objeto de burlas, los han desestimado, los han subvalorado, los han hecho a un lado. A la iglesia, a los pastores, a los evangelistas, a los predicadores, a todos los que componen el cuerpo verdadero de Cristo. Amén. Dice él que aunque fue seducido como todos nosotros, que fuimos atraídos por las cuerdas de amor de Dios, que fuimos traídos y enamorados en ese primer amor lleno de pasión. Hubo un momento en que las burlas, aún de nuestra propia familia, aún el desprecio de nuestra propia familia, aún las acusaciones de nuestra propia familia y de la sociedad en general, este hombre aún considerando no volver a predicar la palabra, aún considerando no volver a ser el vigía que había sido llamado a ser, decía que sentía un fuego ardiente metido en el corazón, un fuego ardiente metido en sus huesos, que no lo pudo sufrir, que no lo pudo soportar. Ese fuego ardiente, hermanos míos, se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese fuego ardiente se llama la simiente de Cristo. Ese fuego ardiente es lo que usted y yo tenemos, que por más que procuremos, no podemos irnos lejos de la casa de nuestro Padre. Y no podemos ser ajenos a la responsabilidad de anunciarle a la gente, aunque nos ganemos su enemistad, de que si no hay arrepentimiento, lo siento mucho, pero no hay salvación. Así es. Así es que no podemos pretender que vamos a vivir en desorden, que vamos a vivir sin un culto para nuestro Dios y que la salvación esté a la vuelta de la esquina. La salvación llega producto de la fe y producto del arrepentimiento, pero para conservarla implica que nosotros nos despojemos de ese amor que le tenemos a las prácticas del mundo. Así es. Amén. Amén. Si usted no se despoja de la práctica del mundo, la simiente de Dios, el Espíritu de verdad, no ha llegado a su corazón. No ha llegado a su corazón. ¿Y la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Siente el fuego ardiente. Pues en este tiempo se está reencendiendo ese fuego que llegó en el día de Pentecostés. Se están devolviendo a la iglesia una restauración de aquel tiempo del poder de Dios, de la capacidad de Dios para hacer milagros, para sanar enfermos, para libertar cautivos y para predicar el mensaje correcto, consistente en que el amor de Dios entregó a su Hijo para que viniera, sufriera y viviera como un ser humano común y corriente, fuera a la cruz,
como cualquier pecador sin cometer pecado, y su sangre preciosa y pura fuera el precio para darnos libertad a todos los que nos consideramos parte del cuerpo de Cristo, todos los que hemos arrepentido nuestro corazón. Vivimos de día y de noche para el Señor. Vivimos, aunque rodeados de mucho mundo, de mucho sistema, siempre nuestra mente y nuestro corazón está firme, sostenido por ese espíritu, por ese fuego que arde metido en nuestros huesos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a Dios y gloria al Señor. Por eso, leamos en 1 Corintios, capítulo 1, serio en 5. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Tenemos que asegurarnos, iglesia, de dar el mensaje correcto. Es nuestro compromiso. Cuidado, damos unas coordenadas diferentes. Cuidado, damos un mensaje mutilado, un mensaje que no ha sido completo como lo entregó el Señor para que lo lleváramos. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Amén. Dice la Biblia: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros los que nos hemos arrepentido, amén, es el poder de Dios. Amén, amén, amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta a Dios: ¿y dónde está el sabio hoy? ¿Dónde está el que no ha encontrado la vacuna? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el teólogo? ¿Dónde están los que dicen que sin Dios se puede vivir? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No tiene Dios sirviendo en los lugares de excelencia, y no son los gobiernos del mundo, sino en la predicación de la palabra, a personas que ni siquiera fueron a la universidad? ¿Dónde, pregunta Dios, está la sabiduría del mundo? Está en aquellos que humildemente se arrepintieron y vinieron con un corazón rasgado delante de Dios, y Él abrió sus ojos y abrió sus oídos. Y la respuesta de la iglesia es: Señor, heme aquí. Así se burlen, Señor, heme aquí. Así nos persigan, Señor, heme aquí. Así nos menosprecien, así en nuestra propia familia nos hagan el feo, heme aquí. Seguiremos aquí. Cuenta conmigo, Señor, y seguiremos predicando el Evangelio. Así es, amén. Veamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, así que, hermanos, capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 2, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni con sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de un hombre, sino en el poder del Dios de los cielos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Y luego decía el apóstol Pablo, decía lo siguiente en 1 Corintios capítulo 9,
versículo 16. Amén. Pues versículo 16, capítulo 9, primera de Corintios. Amén. Amén. Decía el apóstol Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque es que me es impuesta necesidad de hacerlo. Antes, ay de mí, si no anunciare el evangelio. Es nuestro compromiso, es nuestra demanda, Amén. es nuestra comisión, poder predicar el evangelio, además de ser una honra grande, es una bendición. Y es una responsabilidad y es un compromiso social. Aunque nos desanimamos porque la gente no escucha, aunque nos desanimamos porque la gente se distrae en todo lo que está alrededor sonando, aunque las personas pasan años en la iglesia y no evolucionan, no crecen, pasan tiempos y más tiempos donde se predica la palabra y las personas no quieren escuchar la voz del Señor. Pero tenemos este compromiso y como Pablo nos es impuesta necesidad de anunciar el evangelio. Es un mandato del Señor, es un mandato de Dios. Hermanos, yo digo hoy que más nos está hablando Dios a la iglesia en este tiempo de pandemia que a la misma sociedad. Digo yo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que al final, hermanos, y al ver las personas que se cumplen todas las palabras que están consagradas en la Biblia, escúchenme bien, y al percatarse la gente de la severidad del pecado y de sus consecuencias, escúchenme bien, por favor, que esto es lo más serio de esta vida. Podemos llegar con 1000 hijos, pero si llegamos sin salvación, de nada habrá servido. Podemos llegar con un imperio, con hoteles, con casas, con carros, pero si al final de nuestros días en la tierra llegamos sin Cristo y sin salvación, de nada habrá servido. De ahí la súplica y el clamor de Dios: vuélvanse de sus caminos. ¿Por qué habrán de condenarse? Si la sangre de Jesucristo es vigente en este tiempo, amén, para perdonar los pecados de la humanidad. Amén. Pero la iglesia a veces se desanima y hay temporadas que no se anuncia, que no hay evangelismo, que no hay jornadas para los que no conocen del Señor, y estamos acorralados allí en unas paredes haciendo actividades para un pequeño grupo. Pero al final, iglesia, y es el mensaje y la esencia de lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros como atalayas y como videntes de el Señor y de su palabra. Pero al final, y al ver que se cumplen todas las palabras de la Biblia, y lo están viendo, esta pandemia estaba anunciada en muchos pasajes de la Biblia, y vendrán cosas peores, lo dice la Biblia, y la gente, escúchenme, al ir viendo que todo lo que la iglesia y los profetas en Israel han anunciado durante siglos, ellos, al percatarse de la severidad del pecado y de sus consecuencias eternas, al ellos entender que hay veracidad y seriedad en el evangelio del reino de Dios y también en el cumplimiento de sus promesas y en sus beneficios presentes y eternos, entonces llegará el día que, como una vez Jesús dijo, la iglesia podrá decir con alegría: y los oídos de los sordos oirán,
y los ojos de los ciegos ellos verán. Hoy anuncio el evangelio del reino y le digo a las naciones, ya es el tiempo, ya no hay más momentos. Arrepiéntanse y vuélvanse a su Creador. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén y amén.